¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de comenzar este video, quiero agradecerles a todos sus comentarios, sus sugerencias y también que sigan suscribiéndose a nuestro canal que con tanto cariño y atención estamos dedicando todos estos contenidos para ustedes. Seguimos en nuestras interesantes conversaciones con diferentes amigos, diferentes personalidades que están ligadas al mundo de la música y al sentido de la música como un motivo de desarrollo personal. Y hoy me acompaña un querido amigo radicado en Miami, compositor, artista plástico, restaurador y una persona que tiene mucho que decirnos acerca de la música como hábito. Se trata de Jorge Quintero. Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Bien, contento de tenerte aquí. Muchas gracias. Bien, Jorge, una de las cosas que más me motiva a conversar contigo es tu trabajo como compositor. Ajá, El compositor, yo considero que la canción es una pieza de arte en sí misma. Es una pieza intangible, no es como una escultura o como una pintura, pero finalmente es una pieza de arte. Detrás de esa pieza de arte está el que la hace, el que la estructura, el compositor o el componedor, como le dicen también por allí. ajá, sí. Ese sujeto es una persona común y corriente, pero tal vez con una sensibilidad especial para en un momento determinado escoger algunas palabras, escoger alguna melodía, alguna música y lograr crear esa pieza de arte. En el caso de un compositor como tú, que es una persona que se dedica a crear piezas de arte, interesa mucho para mí y creo que también la gente que sigue nuestro canal van a estar también interesados en el tema. ¿Cómo nutre un compositor o cómo nutre específicamente Jorge Quintero su trabajo musical en el sentido de adquirir ideas o adquirir insumos para su trabajo diario de compositor, a ese oficio tan especial que tú haces? Ok, yo creo que para mí ha sido muy importante escuchar a otros compositores, Ajá, leer mucho, leer, mucha literatura. Bueno, en el caso mío que leo en español, la literatura latinoamericana. correcto. Leer poesía me ha servido. Y el ejercicio de escribir poesía sin pensar en la música. Mm, A veces la música viene después. claro. Tú sueles Generalmente, escribir, tú sueles hacer, porque hay diferentes formas de componer. ajá. Yo normalmente compongo letra y música, va saliendo como al mismo tiempo. Ah, ¿Tú compones primero la letra y luego la música, al contrario, o cómo sueles hacerlo? generalmente me sale, es más fácil para mí hacer primero la letra, Ah, ok. pero no descarto que a veces vienen juntos. Y a veces, como te debe pasar a ti, hay canciones que te dan trabajo. Yo he escuchado a otros compositores que dicen, como el de Mado Romero, se Ujú. paraba a las 4 de la mañana y componía hasta las 6 Claro, tenía un oficio de escribir de todo el escribir. tiempo, Lo ese mismo escuché hábito. de Frank Quintero, por ejemplo, que él trabaja una canción, o sea, elabora la canción. Eso a mí me cuesta más y confío un poquito más en el instinto, pero siempre me parece más fácil a mí la letra. Aunque las melodías me salen muy fácil también, pero no siempre acompañadas de palabras. ¿Entiendes? Sí, En el claro. caso de las canciones estas últimas que estamos haciendo, sí he hecho primero la letra y después pienso en la música. Yeah. Y en razón a este concepto, Jorge, de la música como hábito, ¿qué tipo de música sueles escuchar? ¿Qué tipo de música podrías ilustrarnos o comentarnos acerca de que te sirva como estímulo o como insumo de tu Ujú. labor como compositor y como persona? Pues porque siempre estamos rodeados de música de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, fíjate, había en Venezuela, creo que era en la Jazz 99 punto algo, que decía, había Noventa un y cinco eslogan que punto decía, cinco, me acuerdo, sí. había un eslogan que decía estrictamente de todo. Claro. Yo escucho estrictamente de todo, y eso debe venir porque en mi casa, mi familia, mis padres, mis tíos escuchaban lo de la época, pues, de la Sonora Matancera, mucho Claro. tango,
boleros, todo eso, y después entré a la escuela de música, que me encuentro con bueno, entré primero en un coro en el liceo, y de ahí entré en contacto con otro tipo de música. Después conocí un personaje que ha sido fundamental en mi vida como músico, que se llama Gilberto Rebolledo. Correcto. Con él entré en la música brasilera y en la música latinoamericana también de los 80, esa gente de Quilapayún, Claro. bueno, Buenos Aires 8, toda esa gente, ¿no? Y entonces, yo creo que mi trabajo como músico, afortunadamente, en cierto sentido, afortunadamente, es ecléctico. O sea, ahora, las canciones que estoy haciendo se orientan más hacia yo diría que a lo que llaman ahora world music, Por music, claro. ¿no? Porque ahora todo lo clasifican. Pero si me preguntaras, o sea, yo a veces digo, conchale, ¿en qué corriente me puedo inscribir yo? Cuando tú metes las canciones en los productos, los discos en las plataformas digitales, ellos tienen una lista de géneros. Y yo a veces digo, ¿dónde meto yo este disco? Porque no es pop, no es folclórico, no es jazz, no es jazz latino. O sea, entonces, los world music. Ujú. Entonces, toda esa corriente, haber escuchado la Sonora Matancera, y más adelante haber escuchado a Djavan, y haber escuchado a Debussy, y haber escuchado a Joan Manuel Serrat, a Jack Brel, a esa gente. Entonces eso como que te va creando, uno quisiera, ¿no? Llegar a ese tipo de nivel. No Hombre, estoy diciendo claro. que eso sea característica de mi Qué trabajo, bonito pero sería, ¿no? qué bonito Que sería fuera llegar a Chico un Buarque, nivel, como dice, hay una a canción Chico, de... a Chico Exacto. Buarque, claro, Claro. Caetano, toda esa gente maravillosa que compone muy bien, y que somos como una escuela para uno. Henry Martínez, toda esta gente, Henry Otilio Martínez, de Galíndez, los que son venezolanos, grandes Henry, nombres en nuestra música, ¿no? Sí. de mi época, Luis Laguna, este, de los más, digamos, más venezolanistas, Simón Díaz, el señor de Oriente, el de Cachucho Florido, ¿cómo se llama el de Cachucho Florido? Se me fue el nombre. Te escucho muy poquito. Ahora, ¿me escucha un poquito? Sí, Ya, no, que esos compositores venezolanos también han sido escuela para mí. Yo mencioné claro, pero no, Henry Martínez, Luis Laguna, pues, Eduardo Serrano, claro, ¿te acuerdas? Eduardo por Serrano, supuesto, sí. Aldemaro Romero, por supuesto. De hecho, he hecho dos canciones inspiradas en la onda nueva. Ujú. Lo está grabando ahorita Annie Caos. Y esa ha sido mi escuela. Y la calle. Sí, la noche, la calle que enseña tanto, La, ¿no? Sí, la la vida, calle. Sí, sí. correcto. Y fíjate, una de las cosas que he estado revisando todos estos videos, estas conversas tan interesantes que he tenido con varias personas como tú, Ujú. el tema de la música en la infancia, en las primeras etapas de la vida, me parece que ha sido totalmente definitivo para el camino que cada quien ha escogido, bien sea como música clásica, bien sea un músico popular, incluso gente que no se dedica formalmente a la música, pero siempre acompaña su vida con música y trabaja con eso. De hecho, una interesante conversación que tuve con un gran amigo que es psicoterapeuta corporal. Él incorpora la canción e incluso en su parte de psicoterapia escoge algunos temas, escoge algunas músicas y a partir de eso trabaja con su cliente, trabaja con su paciente para definir cosas emocionales, cosas existenciales, ¿no? Y eso es un trabajo bien interesante. En lo que es el trabajo de composición de Jorge Quintero, en relación al mensaje, ese Ajá. mensaje tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con una realidad social, tiene que ver con una parte íntima. ¿Cómo enfocas tú generalmente esa fuente de tu composición, de tu trabajo como compositor? Ya, hay un tema que lo hemos discutido con mis compañeros. Yo trabajo con un amigo que también es compositor muy bueno, que se llama Vicente Viloria, te lo he mencionado antes, ¿Sí? y con Landy Mosqueda, y hemos estado discutiendo sobre los temas de las composiciones actuales, ¿no? Digamos, de la época que nos ha tocado vivir. Correcto. Hay un tema que nunca se va a dejar de tocar, que es el tema del amor y el desamor. No quiere decir con esto que las canciones sean autobiográficas. Uno se imagina escenas y entonces esas escenas las lleva a la música. Por otra parte, a mí personalmente me inquieta
y me gustaría escribir temas que toquen la actualidad, la historia que nos toca vivir, como han hecho otros compositores, ¿no? Lo que pasa es que para mí es un poco delicado porque entonces no quiero caer en la canción panfletaria, Claro, no quiero caer en la propaganda, no quiero caer, entonces ha sido difícil. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ya van a surgir películas, canciones, obras de teatro, como sucedió en el pasado, este, con respecto a lo que está pasando ahora. Pero entonces, eso va a salir con el tiempo. Después que pase un poco la cosa, sin duda. los compositores vamos a escribir sobre lo que pasó, no exactamente sobre la enfermedad como tal, pero lo que provocó social y culturalmente. Interesante. Y también tú tienes una faceta muy bonita, muy interesante, que es la parte plástica, la pintura. No sé si Ajá, las cosas que estamos viendo en las paredes que están detrás de ti son obras tuyas. sí, sí. Interesante. Cuando tú pintas, Jorge, también obtienes cosas, obtienes información, obtienes material en la música para ponerlo en esa pintura. Muchas de tus Sí. cosas tienen que ver con temas, con instrumentos musicales, con cosas que sugieren el oficio de la música. Mientras pintas, usas música. Sin duda. No escucho. Bueno, generalmente no escucho, pero cuando escucho, ¿sabe qué escucho? Pues increíble. Yo busqué ambientarme mientras trabajaba con la plástica, con la Ajá. pintura. Y entonces puse de todo, puse jazz, puse Scriabin, que me gusta mucho, Debussy, que me gusta mucho. Y de repente puse a Bill Evans. Bill Evans. Sí, entonces, oye, no es muy frecuente, pero si voy a escuchar música para trabajar pintura, pongo a Bill Evans. Ah, qué bien. Sí tiene mucho que ver, esta pregunta es muy interesante, tiene mucho que ver porque yo enfoqué la pintura desde el punto de vista de la música, Exacto. porque porque la pintura, como la música, requiere de composición, requiere, aunque sea abstracto, aunque sea la pintura como tú cualquier estilo, requiere de composición, requiere de cierto, pareciera que es al azar, pero no siempre es al azar. Y Claro. me gusta mucho porque la armonía del color tiene mucho que ver con la armonía de la música. Eso lo trató hace muchos años. Scriabin tiene una obra que a cada nota tiene un color. De hecho, en Correcto. Venezuela, alguien experimentó en Venezuela, Sergio Tulio Marín, creo que se llama el Ujú. profesor, que hizo algo relacionado con eso. Entonces sí, tiene mucha relación para mí a mí me parece bonito porque parece que no separara una cosa de la otra. Correcto. Siempre me cuesta más la pintura porque fue lo que empecé posteriormente. Pero digo que me cuesta porque enfrentarme a la hoja en blanco, como dicen por allí, la hoja en blanco como compositor también, como campeón de canciones, Sí. es duro. Úchale, ¿qué hago aquí? ¿Cómo ¿Por empiezo? dónde empiezo? Claro, ¿Por claro. dónde empiezo? Y lo mismo pasa a veces con la pintura, que tú te encuentras con el papel, el lienzo en blanco, no quieres hacer pintura figurativa porque ese no es tu lenguaje, pero tampoco quiero hacer tantas cosas al azar. Entonces me he puesto a estudiar junto con la música o complementariamente ese aspecto de la composición. Bien. Y cuando terminas el producto, bien sea una canción, bien sea un- una pintura, Uh -huh, sobre todo con la pintura me interesa mucho porque es una faceta bien interesante y bien curiosa de una uh persona como -huh, tú que eres un creador, pues, ¿no? uh -huh. Ves, puedes observar la música que escuchaste que te ayudó a construir, por ejemplo, ese cuadro, esa pintura, esa pieza plástica. No siempre, No siempre. sí ocurre que después al tiempo, cuando yo veo el cuadro o lo que estoy tratando de hacer, yo digo, mucho pero esto tiene un punto Aquí está un Bill poco, Evans haciendo algo. o aquí está una improvisación. Ajá. ¿Me entiendes? Aquí como que improvisó el tipo un poquito y ajá, se Esto es un fue. blues, pues, alguna cosa, sí. Sí, sí, aunque generalmente te voy a confesar que no lo hago conscientemente tampoco, ¿no? Son como que background que uno tiene, cosas, información que tú tienes,
Sí, después las estudias, las lees, y cuando estás trabajando te das cuenta, pero claro, estoy haciendo algo como rítmico. Por ejemplo, esto que está acá, puede que te quede un ritmo, ¿no? Que tú lo analizas, aquí tiene un ritmo, aquí está improvisando un poquito y aquí está el final, por es decirte correcto, algo. sí, sí. Hay una estructura, pues sí, Una similar, estructura. Sí, sí. interesante. Quería decirte una cosa. Yo no soy restaurador, por si acaso alguien, quien nos va a escuchar, no soy restaurador, solo que yo trabajé en una compañía donde se hacía retoque de Ah, cuadros. retoque de Sí, pintura. agregarle textura, trazos de pintura, ¿sabes? Eso es cosa comercial. Ya. Restauración es una cosa bien seria. Bueno, fue mi error haber dicho restaurador, entonces qué bueno que me hayas corregido, No, no, porque está bien, no, no hay ningún error. tenía esa mala, tal vez ese mal concepto. Ya. Fíjate, Jorge, dentro de todo lo que es la música como hábito, así como tenemos hábitos de limpieza, hábitos de higiene, hábitos de leer, hábitos de comer, hábitos de todo tipo, de estudiar, que hemos ido desarrollando, adquiriendo de manera natural o impuesta a Ujú. través de nuestra vida, yo insisto mucho en la necesidad de rodearse de buena música y de un buen ambiente sonoro, de una sonósfera que te apoye. Y esta conversación contigo también nos reafirma el hecho de que la música es un compañero ideal para, para la vida, para poder crear, para poder enfocarse, para poder concentrarse, para poder abstraerse, ¿no? Correcto. Y Sí, sí. entrar en un proceso creativo. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Totalmente de acuerdo. Por cierto, tú que trabajas con me gustó mucho la palabra sonósfera, Ajá, bien bonita la palabra. sí, Este, fíjate tú, adolecemos ahora en esta época, yo no sé si es desde que surgió Internet como, o las redes sociales, ajá, hemos perdido la capacidad de escuchar, no solamente escuchar al interlocutor cuando hablamos, sino a la correcto. escucha de música. La gente no escucha la música, la gente no escucha las canciones completas. ¿Entiendes? Entonces, el esfuerzo que hacen los artistas, los compositores, los músicos, etcétera, se ve como medio apreciado, vamos a ponerlo así. La gente le gusta una cosa y sí la sigue y tal, y hay muchos millones de seguidores, pero tú ves las estadísticas que dan las mismas redes sociales, YouTube, por ejemplo, y ves Sí, que el término medio de audición o de retención de un canal es es de un muy poquito. minuto 30, un minuto 40, ¿entiendes? Entonces, sí, sí, comparto contigo la importancia de rodearse de una sonósfera agradable, formativa, curativa, de que te relaje, y que te entretenga, que te divierta también, Claro, ¿no? Pero fundamentalmente eso. claro, La música, el arte en general es para uno sentirse bien, aunque los artistas seamos unos atormentados, al final eso le da regocijo a quien te escucha, a quien te ve, a quien te mira, a quien te va a tu obra de teatro, etcétera. Entonces sí, yo pienso que deberíamos tomar una campaña, incluso que hay gente que lo está haciendo, se reúne a escuchar música como hacíamos antes, ¿te acuerdas? correcto, sí, eso se ha perdido. Comprábamos Estoy eso totalmente de acuerdo. se perdió, y yo no sé qué escucha la gente ahora, no sé qué escucha completo, aunque tenga millones de visitas, X artista, ¿qué tanto lo escucha de Claro. verdad la gente, ¿no? El público. Entonces, sí, comparto contigo totalmente que es importante escuchar música, buena música, disfrutarla y enseñar a los jóvenes a disfrutar la música, que no es una cosa que pones ahí para, para lavar el carro o Para para... nada, sí, wow, qué Sí, feo. pones ahí no, es que Sí, la gente sí. lo usa así, la gente lo usa así, la gente Es pone... válido, pero cuando se pone así, pareciera que degradara la música en sí, ¿no? Es válido, correcto, pero si tú quieres que eso te informe o que eso forme parte importante de tu vida como elemento artístico, pienso que deberíamos educar un poquito a los muchachos, a los jóvenes que escuchen, de verdad, que escuchen y que discriminen. No me gusta esto, perfecto, pero que escuchen lo que se hace, la música. Claro que es oír con atención, realmente ponerle atención a lo que está sonando para poder discriminarlo, analizarlo e incluso consumirlo.
Para Sí, poder consumir algo necesitas conocerlo, para poder sí, consumirlo, ¿cierto? sí. Yo creo que la época misma no, la velocidad de la época que estamos viviendo Sí, ahora la ha vorágine que hecho, estamos viviendo impide que exacto, a veces le prestemos atención a cosas. sí, la cosa te pasa por el lado y tú no, tú escuchas una musiquita, una cosita ahí, y no te hace nada, ¿ve? O te hace, te entretiene nada más, pero no, te pierdes esa parte bonita o interesante de analizar. No estoy diciendo que toda la música tiene que ser intelectual. La música que es para bailar es para bailar. La música que es para relajarse es para relajarse. La música que es para pensar es para pensar. No todo tiene que ser así, pero sí hay Claro. una parte que se perdió y es la velocidad. La gente pasa, o sea, pasa los canales como hacen el Sí, zapping. la cultura como de la inmediatez, de lo rápido, de tener las cosas en el momento. Y eso Correcto, es neurótico, es completamente neurótico, o sea, porque ¿por qué razón tiene que ser todo tan rápido, no es cierto? correcto, Y tú has dicho una cosa muy interesante que es recuperar la capacidad de escucha. Tú tienes que pararte, tienes que callarte, tienes que hacer silencio para poder consumir al otro, para poder entenderlo, para poder apreciar qué es lo que realmente está diciendo en su dimensión más grande, porque tal vez lo que decimos e incluso lo que escuchamos es una parte muy pequeña de la dimensión tan grande que eso tiene. Si no nos damos correcto. tiempo para escuchar, no la vamos a hacer, como dicen por ahí, ¿verdad? Y justamente, a lo mejor tú te estás perdiendo de escuchar algo que ha dirigido a ti. Correcto. A lo mejor esa canción que compuso X compositor te dice, estaba diciendo algo que te puede alegrar a ti o te puede servir a ti y tú te la perdiste porque tú no la escuchaste. Porque no le prestaste atención, es correcto. Sí, Todo es efímero, bueno, estamos en la cultura de lo efímero, sí, todo pasa rápido, la moda pasa rápido, pero no he dicho, las cosas se ponen de moda y pasa y viene otro. Hay, como tú dices, la vorágine del consumo o la vorágine de la velocidad ha claro. hecho que perdamos toda esta parte. Bueno, yo no sé si la gente ahora, yo tengo rato que no voy desde marzo, pues que empezó la pandemia, que no voy a una galería. Pero cuando Sí, vas a una galería, también ves gente que pasa como para cumplir que fue a la galería, sí. pero no se detienen a ver la obra del artista, ¿entiendes? No, Wow, qué es eso. interesante. O sea, no se pone a analizar, ¿qué hizo este tipo aquí? No, sino que así pasa con la música también. No interactúa con el arte que tiene alrededor y eso es lamentable, ¿cierto? Porque no pasan las cosas. Lo mismo pasa cuando estás en la naturaleza, que hay gente que no se detiene Correcto. a observar, que no se detiene a sentir aquello, ¿sí? Correcto. En Hay la cosas que... naturaleza e incluso también en la parte urbana. A mí que me gusta tanto la arquitectura, Ajá, cuando yo visito alguna ciudad, siempre trato de ir a los mercados, siempre trato de ir a las iglesias, yo también. quiera que sea su denominación, no por un tema religioso, Igual, igual, sí. que no lo tengo tal vez, sí me interesa el tema, pero no lo tengo, no soy devoto de ninguna religión, Ujú, pero sí para observar cómo es ese, es decir, qué me quiere decir desde el punto de vista físico aquella parte espiritual, porque si se dedican al tema religioso, están hablando del mundo espiritual. Y si ese mundo espiritual también tiene mensajes en la arquitectura, en la pintura, en la forma de recibirme como persona a un recinto para conseguir un tipo de mensaje, para poder que ese mensaje llegue, ujú. también en los centros urbanos pasa lo mismo. No somos, muchas veces no somos capaces de leer o de apreciar lo que las personas que construyeron eso, ahí está la verdadera dimensión Correcto. humana. La naturaleza no, eso está aún a pesar de nosotros, la Ujú, naturaleza. Pero lo que el ser humano construye ujú. forma parte de su mundo interior. Y también hay que apreciarlo, hay que reconocerlo, hay que identificarlo y tratar de tener una comunicación con eso, ¿no? Entonces, Sí, muy sí. interesante esa parte. Para poder lograr entonces, Jorge, un hábito, tenemos que partir de la escucha, tenemos que darnos el tiempo para escuchar. Esa Correcto, podría ser la conclusión interesante que tengamos en esta conversa, ¿no es cierto? sí, sí, correcto, correcto. Las dos. Tiempo, darte tiempo y nutrirte Ujú. de lo que escojas.
Lo que decidas que vas a escuchar o ver, disfrútalo, obsérvalo bien. Si no te gusta, lo apartas, pero Claro, no dejes pasar la oportunidad de apreciar lo que está pasando a tu alrededor. Te voy a decir una cosa que me parece curioso de ciertas personas que yo he visto. Por ejemplo, bueno, claro, cada quien que haga lo que quiera, pero tú vas hacia la naturaleza, ¿verdad? Vas hacia a un bosque, un por decirte parque, algo. una playa, cualquier cosa. Entonces la gente se lleva unos audífonos. Ah, sí. Entonces no escucha la naturaleza. Correcto, sí, el No se da sonido. cuenta, se está perdiendo la parte interesante que es ver la naturaleza, ¿entiendes? Pero bueno, eso son cosas que nos tocó vivir y ojalá que la podamos transmitir a nuestros Y amigos tú y a nuestros sabes, Jorge, hay algo interesante que también me gustaría conversar contigo. uh-huh, Fíjate, así como se dice que la música es el arte de combinar los sonidos, uh-huh, eh, yo soy formado en musicoterapia con, con un gran psiquiatra argentino que se llama Rolando Benenson, que creó todo un modelo musicoterapéutico. Rolando dice que la musicoterapia es el arte de combinar los silencios. Y eso me enamoró desde que lo leí. Y bueno, yo dije, nada, este señor tiene algo que decirme a mí. interesante. El silencio es importante en tus canciones. Tienes un espacio de descanso. Yo he escuchado tus canciones, son muy lindas. Les Gracias. recomiendo a las personas que visiten el canal también de Jorge, Jorge Quintero Project, ¿ok? Ajá, sí. Hay canciones muy lindas y las personas que siguen estas conversaciones también por Facebook o por redes sociales, yo les recomiendo muchísimo que puedan escuchar, darse un tiempo, regalarse un momento para escuchar composiciones tan bonitas y tan sentidas como las que tú haces. Y he escuchado también momentos muy deliciosos de silencio en tu música. Por eso te pregunto, ¿qué tan importante o qué tan deliberado eh, pones tú el silencio en tu propia creación? A veces no es, a veces deliberado, a veces no, y a veces es ¿cómo se dice? El desarrollo mismo del tema, Como de la la consecuencia canción. natural de las cosas. Correcto, pero es bonito lo que me dijiste. Mira, en la escuela, no sé si tú visitaste la Escuela Superior de Música de Lamas, de En Santa Caracas, sí, Castilla. sí, claro. Bueno, había un letrero escrito a mano, en letra bonita, pero escrito a mano, que decía, la música comienza en el silencio. Absolutamente, Y después Miles Davis creo que decía que un silencio decía mucho más que muchas notas. correcto. Un silencio puede decir más que muchas notas, y es verdad. Entonces, en el caso de las canciones que tienen letra, también la pausa del cantante, porque aunque compuso una canción, la última canción que va a cantar Ani, es un poquito difícil porque dice muchas cosas y para respirar es un poquito complicado, pero sí es como los que tocan los instrumentos de viento, ¿no? Ujú. Que no le puedes escribir al trompetista, un chale, Tiene que tiene dejar que que la persona respirar. respire, pues, claro. Entonces las frases de las canciones, para que se entiendan también las pausas naturales de las comas y los puntos y esas cosas, porque si no el discurso no se entiende. Exacto. Entonces hay una forma que tú cuando lo leas, dice, entiendes, ¿verdad? Lo que está escrito y cuando la cantes, mucho más. Claro. Entonces por eso, pero es importante esa observación, qué bueno que observas esas cosas. Uno no sabe si se cuenta. El silencio, ¿no? Qué interesante. Sí, Sí. el silencio, sí. Y bueno, Jorge, para mí ha sido un honor y Igual. también un momento muy especial compartir esta conversación contigo. Te agradezco muchísimo que me hayas atendido y estoy seguro de que la gente que sigue nuestro canal va a estar encantada con esto que nos has contado y con todas estas reflexiones que has compartido con nosotros en el día de hoy. No, muchas Te gracias a ti por agradezco la muchísimo, invitación. amigo. Mucho éxito. Sé que estás Gracias. preparando el lanzamiento de un nuevo disco. Así es, sí. Y bueno, yo también tengo algunas sorpresas con respecto a tus Bueno, canciones. Ya qué iré bueno. contando. Qué Iré bueno, contando. muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho tu trabajo como compositor y ese Sí. oficio que es tan difícil, que es tan complejo, que nos Ujú. enseña tanto, tiene que ser mostrado, tiene que ser más expuesto, ¿no? Y desde esta humilde plataforma, con estos recursos que nos da la tecnología y con esta iniciativa pues, que hemos tenido con este canal y estas conversaciones,
Para mí sería un inmenso gusto y placer apoyarte y colaborar en algo con la promoción y con el conocimiento de tu creación, de tu obra, que es tan importante y tan necesaria en estos tiempos. Muchísimas gracias, muy Gracias de verdad, amable amigo, de por tomar esta en cuenta. conversa. Te dejo un abrazo muy grande. Jorge está ubicado en Miami, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya cuánto Ujú. tiempo tienes fuera de Venezuela, Jorge? Yo tengo más de 10 años ya. Tienes más de 10 años, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes aquí? ¿Bien? Bien, ¿Tienes luchando como todo el tienes un mundo. espacio para componer? ¿Tienes, digamos, estás en pleno, Afortunadamente sí, sí, sí. Y si no se busca, ¿no? Que claro, también tengo la suerte de que encontré estos dos amigos que andamos en lo mismo, andamos como una sociedad ok, de creatividad. Entonces, y nos apoyamos unos con otros. De hecho, a veces yo escribo las letras, eso no te lo comenté, yo escribo el poema y se lo mando a Vicente Viloria. Y Vicente me lo devuelve con la música puesta. con música, wow, Sí, o a veces escribo la música, interesante. mira, te mando esta musiquita y él me la manda con una letra. Entonces Qué bien, ha sido una simbiosis bien interesante. Después te muestro lo que estamos haciendo ahora. seguro, Y él por su lado hace sus cosas también, su disco está haciendo otro disco y otra producción, esta cosa, su claro. cosa personal. Pero tenemos nosotros nos echamos broma, Leno McCartney, pero Está bien. pero Amigo, mi grito. Muchas gracias. un gusto y muchísimas gracias de verdad por este tiempo que me has regalado, ¿sí? Gracias a Te ti. deseo lo mejor y estamos pendientes. Un abrazo grande. Gracias, hermano. Hasta luego.